Bueno, ya estamos acá con Gustavo. Esperamos un poquito para que se conecten y como ya saben algunas personas, hoy he pedido hablar nuestro amigo y tan amado Crayon, en la voz de Gustavo, que lo eligió hace muchos años para ser su canalizador. Bueno, espero que se conecten rápido. Dijimos que era a las 6 para empezar un poquito después. Bueno, les aviso que si se llega a pasar de la hora en Instagram, se corta y lo vuelvo a comenzar. Así no me pasa lo del domingo pasado. En el Facebook no tenemos ese problema. Se corta el audio, me dicen. En el mío. Este lo voy a recomenzar. Ahí vamos otra vez. A ver ahora si escuchan bien. En Facebook estamos en la Escuela Holística de la Nueva Energía. ¿Escuchan bien ahora en los 3 teléfonos? Genial. Estamos listos.
Saludos, queridos míos. Yo soy Crayo, de Servicio Magnético. El motivo mismo de mi presencia y en este momento se refiere a frente a lo que ustedes hoy están vivenciando o experimentando frente a esta misma situación, ese famoso virus y dentro de esta misma pandemia en la cual están comprendidos. Muchos recordarán cuando en ciertas instancias y dentro de mis anteriores canalizaciones que cierta energía habría de llegar en ese preciso momento a su mismo planeta. Esa misma energía, y de la cual en ese momento les he mencionado, se refiere precisamente a la creación y por parte de ese mismo humano, esta misma energía biológica o energía precisamente, una energía. La función principal y de esta misma energía, y por la cual también genera tanta, dentro de lo que es la definición, tanta pandemia, esa es la palabra, de su expansión, es que principalmente el principal propósito de este mismo virus siempre fue una sola cosa: el impedir manifestar simplemente y desde el mismo humano su libre albedrío, el manifestar la verdadera conciencia del ser. Este virus, como les he mencionado, es un virus inteligente y más allá de que posee la capacidad de generar ciertos factores o ciertas manifestaciones en el humano, es un virus inteligente. Posee un poder precisamente de captación por parte de la mente racional y humana muy grande. Esa es la definición en sí, es muy amplia, al punto tal que llega a generar ese mismo temor cuando hasta es innecesario, precisamente. Por eso la función principal de este mismo virus energético o biológico, o como sientan ustedes de llamarlo, simplemente fue una función principal, es impedir manifestar el mismo libre albedrío del humano, el que pudiera desarrollarse dentro de su misma y verdadera conciencia, precisamente. El motivo y principal por la cual este mismo virus fue creado es que responde a ciertas estructuras, principalmente. Mucho se habla constantemente y a través de los mismos medios que ustedes usan como para comunicarse entre sí, los mismos medios de información, que precisamente y del mismo lado en el cual yo me encuentro, más que información es una desinformación constante, pero eso lo lleva a que estar constantemente uno buscando información, como quien diría bien de pasar los mismos canales de su simple artefacto o televisor, buscando a ver qué es la opinión de uno o de otro, y eso es una desinformación constante. El principal propósito y por el cual precisamente fue creado este virus es, como viene la definición en sí, y los he mencionado en su momento también, es un virus económico. El propósito principal es que al generar este mismo caos, esta misma pandemia en la cual se encuentran a nivel global, simplemente este virus o esta creación o los encargados de haberle dado vida a esa energía
simplemente se mantienen ocupados en ciertas instancias, pues precisamente han captado la atención de esos seres y los mantienen en estos momentos, vamos a llamarle, distraídos. Ese es el principal propósito. Más allá de la misma definición o los constantes números que suelen darse a conocer o manifestar, simplemente se refiere a lo que les he mencionado y en su mismo momento y en un principio, a la verdadera conciencia. Este virus también apunta precisamente a preservar por sobre todas las cosas la ignorancia por sobre la misma conciencia del ser. El que el mismo humano jamás pudiera precisamente ser consciente de sus mismas acciones, de sus mismas y propias decisiones. El de ser simplemente autosuficiente, a eso se refiere. Por eso es muy normal que en ciertas regiones se haya extendido o haya expandido mucho más. No hay necesidad, precisamente y en estas instancias, su más entera atención sea depositada desde esos mismos y simples lados. El verdadero propósito en estos precisos momentos se encuentra en el que ustedes deben de permanecer y por sobre todas las cosas en su mismo equilibrio, en su mismo eje. El estar, como bien dicen las definiciones, constantemente, el que uno debe de permanecer en su misma casa. Pero dentro de la definición en sí, simplemente se está remitiendo a que uno debe de permanecer en uno mismo. Esa es la simple definición y yo lo veo de esa misma manera. No se trata de que uno deba estar encerrado en sus mismas y cuatro paredes, lo que es definido como su mismo hogar. No hay que verlo de que ese mismo hogar deba de ser su misma prisión tampoco. Simplemente se refiere a que debe de estar dentro de uno mismo. El permanecer en esa misma quietud, pero siempre dentro de ese mismo equilibrio. Por eso, lo principal y dentro de estas mismas instancias es que no hay necesidad y por el cual deban de sentir miedo o temor alguno. Pues nada malo, precisamente a eso quiero remitirme, nada malo eso habría que ocurrirles. Deben de comprender las mismas palabras. El propósito, y como les he mencionado, simplemente la creación de este virus es que responde a intereses y sumamente económicos. Económicos en los cuales ciertas estructuras y monopolios dentro de las mismas estructuras políticas o geopolíticas siempre han estado muy vinculadas, en las cuales se encuentran ciertas instituciones y que al encontrarse comprendidas, vamos a darle una definición dentro de ciertos países, esa misma institución o esa misma estructura, muchas veces el humano suele llegar a creer de que simplemente responde a ese mismo país o a esa misma región, esa estructura. Es una estructura que simplemente el humano cree que habrá de respaldarlo siempre. Pero esa misma estructura y esa creación simplemente posee precisamente ciertos lazos o ciertos vínculos que lo conectan con otras estructuras y muy por afuera precisamente de esa misma nación o de esos mismos países. Lo que yo lo llamaría precisamente convenios. Entonces, la creación de este mismo virus simplemente se ve remitido a que esos mismos convenios y que fueron pactados en su momento y dentro de los distintos países, este mismo y simple virus simplemente pretende, a través de esa misma distracción o de esa misma pandemia, simplemente el fortalecer o el tratar de acaparar precisamente ciertos intereses, ciertos respaldos del resto de las mismas instituciones y correspondiente a los distintos países.
Por eso es la definición de lo que es en sí un virus económico. Es un virus capaz de hacer caer también las mismas fuentes de información o sus mismos medios de comunicación, las mismas redes. Pero la finalidad, y desde el momento mismo en que eso ocurre, simplemente habrá de verse remitido a que una función principal es la de impedir de que esa comunicación y entre los mismos humanos se vea manifestada. El que cada uno se vea imposibilitado de poder comunicarse con sus mismos pares. Por eso lo principal y en estos momentos no se trata de que deban de asustarse o desesperarse. Simplemente se trata de que deben de permanecer en esa misma quietud y en su mismo hogar. El permanecer, pero sobre todas las cosas, en este hogar, adentro de cada uno. Por eso que este virus o esta creación energética simplemente cumple en estas instancias una sola finalidad. Como también ciertas estructuras, podríamos llamarle también hasta ciertas regiones, han tomado decisiones totalmente un tanto contradictorias en lo referente a la misma humanidad. Han decidido el de desestimar ciertas precauciones, como dándole muy poca importancia, le llamaría yo. Y la razón principal simplemente se debe a un solo propósito. Es que ese mismo virus o esa misma y simple creación artificial ha acaparado y a través de esas mismas energías o de esos mismos seres una atención mayor, y por lo cual los llevaron a desestimar esa mayor preocupación por sobre el resto. Precisamente el de quitarle importancia. En ciertas regiones me estoy refiriendo. Por eso es que es de suma y vital y de importancia el estar atentos a cada una de las acciones que habrán de verse desarrolladas con el correr de los mismos momentos. Es un proceso precisamente, y por el cual el único y vital propósito es evitar que el humano despierte, evitar que el mismo y ese nuevo humano pueda plasmar sus más enteras acciones, el de impedirles avanzar, el de generar constantemente una sensación de simple preocupación, pero el de fortalecer también un consumismo mayor y por parte de ciertas acciones. Bien, ese mismo virus partió. Deben de comprender de que todo dentro de esta misma estrella o mismo planeta, Tierra en el cual están ustedes, todo está conectado. Aunque parezca mentira, aunque suele ser un tanto imposible, todo está conectado. Por eso que la creación simplemente de este virus simplemente se debe a fortalecer vuelta precisamente el tratar de seguir sosteniendo esa codependencia de la cual les han hablado en ciertas instancias. El de generar esa misma insaciedad de mercados hacia una pequeña parte o porción de humanos que durante eones de tiempos y dentro de lo que es, o ustedes mismos conocen como historia, han liderado dentro de la misma faz de la tierra, una y otra vez imponiendo sus mismas y propias leyes por sobre el resto. Al hacerse nombrar como únicos precursores o brindadores de ciertos servicios, de ciertas herramientas, el de sostener constantemente ese mismo liderazgo. Por eso deben de observar al mismo alrededor y comprender de que las acciones
y de los cuales ciertos países han tomado esa misma resolución y de la cual les he hablado en su momento, el de desestimar esa misma atención o el de quitarle la preocupación, simplemente es porque esas regiones han acaparado y han prestado precisamente su misma energía para continuar sosteniendo ese mismo virus, esa misma locura existencial, ese mismo y simple miedo, para poder dentro de ese mismo rol continuar cumpliendo su mismo propósito, que es simplemente de amedrentación, de miedo, para impedir ese despertar del humano. Por eso lo principal es que para nada deben de asustarse. Requiere aún de ciertos momentos, requiere de aún de cierto lapso de tiempo, todos estos momentos y todas estas instancias. También deben de comprender de que amén de que ciertos seres deban de continuar, son también sus mismos contratos. Os es normal y puedo comprender sus mismos sentimientos, pero deben de comprender de que esos mismos seres, muchos precisamente de esos mismos seres, habrán de recibir una oportunidad mayor también. Pues simplemente, al irse de este mismo plano existencial, esa misma energía mayor que los rodea a todos, habrá de seleccionar precisamente y por sobre todas las cosas, y habrá de brindarles esa misma oportunidad para poder recomponer sus mismas acciones y sus mismos contratos. Por eso es que para nada hay la necesidad y por el cual deban de asustarse. Forma parte de un mismo equilibrio. Como también los mismos humanos, que os han sabido elegir y con conciencia el avanzar dentro de este plano existencial, aferrados por sobre todas cosas a ese mismo libre albedrío, que su conciencia también habrán de desarrollar ciertas acciones en la misma tierra. El de comenzar por sobre todas las cosas a producir y manifestar, y sin la necesidad de herir o lastimar a la misma tierra también, con nuevas creaciones, con el uso mismo de una energía totalmente autosustentable. El de empezar a manifestar y crear a través de esa misma manufacturación ciertos elementos y sin la necesidad de continuar, como les he mencionado, como dependiendo de ciertas herramientas o ciertas estructuras innecesarias, pero que en su momento crearon una energía para generar hoy este mismo malestar. Todo está conectado precisamente. Es más fácil para esas mismas energías continuar sosteniendo estructuras como el mismo petróleo, la misma minería y muchas otras herramientas, muchas otras estructuras comprendidas dentro de lo mismo a nivel global. Por eso es que la única forma de poder inculcar y poder sostener sus mismas y propias condiciones simplemente es a través del mismo miedo, a través de la misma y simple amedrentación hacia el humano, al decirse o llamarse como únicos precursores o salvadores del mismo planeta. Muchas instituciones han acompañado ese mismo desarrollo, esa simple destrucción del mismo planeta, viendo cómo constantemente se iban enriqueciendo. Y como la misma vibración del planeta en el último. Y eso es lo que a mayor
una mayor atención siempre deben de depositar al despertar de cada uno, el imponer de la conciencia de cada uno. Y eso es lo que esas estructuras creadoras, podríamos llamarle, de ese mismo y simple virus virtual, como muchas otras instituciones, acompañan a escondidas esa misma y simple creación, consintiendo sus mismos caprichos. Fue que fue creada esa misma energía. Por eso es vital el permanecer en esa misma quietud, pero en ese mismo equilibrio. Esas instituciones de las que les he estado hablando han manifestado constantemente y para nada les han preocupado el mayor bienestar de la misma tierra, principalmente. Siempre se han encontrado interesados en sus mismos y propios intereses económicos, en favor contra de la misma humanidad. Hoy, como bien les mencioné en su momento, la energía es distinta y comienza a desarrollarse desde ese mismo lado. Y los mismos seres, ese mismo nuevo humano, comienza a acompañar ese proceso de evolución y entorpeciendo por el otro lado el trabajo de esas mismas o pequeñas estructuras que ven principalmente imposibilitados, esa es la palabra, se ven imposibilitados de llevar adelante sus acciones y sus mismos y propios intereses económicos. Todo es energía. Por eso es que el mayor y verdadero propósito de la creación de este mismo virus, virtual o energético o biológico, como sientan de llamarlo, simplemente fue con un pequeño propósito o un solo propósito en sí. La amedrentación de los mismos mercados, el verse imposibilitados de cada uno desarrollar sus acciones, el de continuar con esa codependencia, con esa codependencia de ese mismo y simple liderazgo como único brindador de ciertos servicios, de cierta manufacturación, e impedir por sobre todas las cosas que cada uno, que cada región, que cada nación o cada país pueda producir o manifestar sus mismas y propias creaciones. Eso es lo principal y por el cual deban de observar en estos momentos. La misma nación a la cual ustedes pertenecen o se encuentran comprendidos a lo que llaman como la misma Argentina, es un país sumamente rico en conocimiento y en muchas otras acciones más. Deben de comprender de que no hay la necesidad de que deban de generar lazos innecesarios hacia ciertas regiones, pues cada uno es ciertos intereses dentro de lo mismo político o geopolítico. El determinar con ciertas determinaciones que lo único que siempre han conseguido a lo largo de los distintos momentos es continuar simplemente y sosteniendo lo mismo, para que simplemente una pequeña porción siempre se viese beneficiada y el resto perjudicado. Por eso que hoy se trata simplemente de despertar precisamente de la conciencia del ser desde su más íntegro y libre albedrío, que es energía y es conciencia. Y principalmente a lo que apunta este mismo virus es evitar
ese mismo libre albedrío, en el que no pueda librarse de ese mismo sistema de creencias o de determinaciones o de leyes autoimpuestas. A eso se refiere precisamente. ¿Me comprende? Ujú. ¿Cuál es su duda? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Una pregunta que hicieron ayer fue, ¿qué pasó ayer sábado, día 4 del mes 4 del 2020? Lo principal y dentro de estas instancias, no se trata de que deban de estar constantemente cuánto tiempo más habrá de llevar o que habrá de deparar después de que todo esto termine definitivamente. No, perdón. La pregunta era, ayer decían que se abría un portal, Crayon, y yo tengo entendido que el 2020 no se suma el 2 con el 2 porque es el 22, que es un número maestro. ¿Se abrió un portal ayer o qué pasó ayer? Nada de esas acciones se es real, principalmente. Esa simple manifestación o como no, normal. Todas esas comunicaciones o esa información para nada es real. El principal propósito de esa misma información o pseudoinformación, les diría yo, simplemente es manifestar una distracción más para que el humano constantemente pusiera su atención en eso y realmente le quitara la atención a lo que en realidad se encuentra en estos momentos sucediendo. Como bien ustedes han llegado o solido oír también de que ciertos portales habrían de abrirse dentro de esa misma fecha o como fue denominada en su momento como el 4-4 del 44. Para nada es real. Jamás en esa misma fecha o en esas mismas instancias se abrió un portal como creía. Nada de eso es así. No se trata de que constantemente uno deba de estar esperando cuántos portales deban de abrirse. Y es más, qué necesidad precisamente. La apertura de los mismos portales deben de comprender de que no se trata de que porque se abra un portal deba de solucionar los mismos problemas o las mismas acciones. Deben de comprender de que en qué consiste precisamente la apertura de los portales. Muy normal es que uno cree que al abrir un portal es como si abriese una puerta o una ventana. En realidad, yo les preguntaría si ustedes, ¿cuántas veces dentro de esa misma definición errónea que han dado a conocer constantemente por los mismos medios? Déjenme decirles que dentro de esa simple representación sería como si ustedes salen y entran de su casa constantemente, abren portales, una puerta. No es así. Eso es totalmente falso, totalmente erróneo. Ciertos portales habrán de abrirse a su momento, pero aún no lo es. Pero deben de comprender de que cuando un portal se abre, simplemente a lo que se da lugar es una cuestión de energía, a campos vibracionales, a campos precisamente energéticos y por sobre todas las cosas de conciencia. Y en estos momentos, ustedes, mis amados amigos, ustedes se encuentran dentro de un proceso de evolución, como bien les mencioné en su momento, el despertar del humano y el libre albedrío, y es conciencia
Eso es un portal. Hace mucho tiempo que ese portal se abrió. Un portal de conciencia. Y no es necesario que nuevamente un portal deba de abrirse, cuando en realidad ustedes en estos momentos se encuentran trabajando con esa misma energía que pertenece a la misma y verdadera conciencia del ser y que es un mismo y libre albedrío. Deben de concluir ese mismo proceso, deben de asimilarlo, deben de entenderlo, deben de desarrollarlo, deben familiarizarse por todas las cosas con ese libre albedrío, su libre albedrío, su conciencia. Déjenme decirles que esa conciencia a la cual me estoy haciendo referencia es un portal, podríamos hasta de llamarle bastante importante, y hoy a ustedes se les es entregado. Entonces, debe de cada uno de ustedes mismos trabajar con esa conciencia en lo individual de cada ser y no estar tan pendientes de esas falsas creaciones o falsa información, pues simplemente es quitar la atención de ustedes mismos. Como bien les mencioné, son momentos de estar en esa misma casa, en su casa, no en el afuera. Por eso es que deben de estar sumamente atentos, pues hay mucha desinformación en el afuera. Sí, mucha. Acá preguntan si es porque hay mucha meditación y cadenas de oración. Yo personalmente no las comparto, pero bueno, están preguntando si realmente sirven o no las cadenas de oración. Todo se remite a vibración y es fundamental comprender de que si esas hacen sentir en el mismo ser una información o un sentir magnificente, está bien. Pero no se trata de que deban de dejarse llevar por ciertos sentimientos impulsivos. Esa es la diferencia. No se trata de sostener, ya no es momento de sostener cadenas, No. de seguir fortaleciendo esos mismos eslabones. Dentro de una definición es totalmente contradictoria. Pero el fortalecer una cadena simplemente se remite a fortalecer una estructura. El de seguir sosteniendo más de lo mismo. Y acá no se trata de sostener más de lo mismo. Simplemente acá se trata de romper las mismas estructuras. Por eso, y como bien les mencioné, si se sienten identificados está bien, pero deben de comprender y entender qué es la vibración y a las cuales ustedes remiten. Si se sienten identificados con una meditación en particular, es que simplemente vibran como esa misma meditación. Pero si sienten de que no hay la necesidad de continuar sosteniendo esa misma soga o esos mismos eslabones, también está bien. Y la mejor forma de manifestar simplemente esa misma ayuda es, por un lado, no involucrándose. No involucrando por sobre todas las cosas esa misma energía que poseen. Eso es fundamental entenderlo. Uno puede ayudar sin la necesidad de involucrarse. Uno puede ayudar desde el mismo lado en el cual está y sin la necesidad de estar presente en otro. Pero todo se remite a que esas acciones verdaderamente sean manifestadas desde el corazón y no desde la mente. Y normalmente todas esas instancias o todas esas simples creaciones virtuales o simples meditaciones se encuentran en la mente y no están en una era mental. Eso es viejo. La era mental del humano cumplió una función hace muchos tiempos. Y como bien les mencioné en su momento, si la Tierra elevó la vibración para corregir muchas otras acciones, el humano también decidió acompañar ese estado de conciencia y ese estado de vibración, elevarla. Y pasó
de ser un humano mental a un humano esencial, con verdaderos sentimientos puros y presentes desde la divinidad del ser. Entonces, las acciones, esa misma ayuda, parte desde la divinidad del ser, desde los verdaderos sentimientos más puros, y no de continuar sosteniendo viejas cadenas obsoletas o simples mensajes, les diría yo. No se trata de eso. No. Bueno, y otra pregunta es, para todos los terapeutas holísticos, los faros de luz, trabajadores de la luz, ¿no? Bueno, ¿qué mensaje les podés dar? Nos podés dar en realidad a todos y todas. Como principal propósito deben de comprender de que simplemente es estar atentos. El principal propósito, y como bien le mencioné en su momento, la creación sobre todas las cosas de este mismo momento, es simplemente impedir que ese mismo faro de luz se expanda. Ese mismo faro de luz que cada uno posee se expanda, sin la necesidad de que deba de salir del mismo lugar o del simple recinto en el cual se encuentra instaurado, vamos a llamarle de esta manera. Eso es factor principal, por eso es que deben de estar atentos. Y el propósito principal de este mismo trabajador de luz hoy y dentro del mismo plano en el cual está es simplemente el permanecer en ese mismo equilibrio, el irradiar esa misma energía de verdaderamente de conciencia, el expandir en el cual está, el continuar acompañando sin la necesidad de entrar en ese mismo caos colectivo, el de trabajar y desarrollar por sobre todas las cosas de las acciones desde la misma empatía, sin la necesidad de enjuiciar o juzgar a ciertas u otras energías. Simplemente ser empático, esa es la palabra. Permanecer en esa misma quietud y brindar herramientas para que ciertos seres también puedan encender ese mismo faro. En realidad hay muchísimos faros en la misma tierra. Solo unos pocos se encuentran completamente encendidos. No se sientan excluidos. Deben de entender de que nadie tiene por qué sentirse excluido, pues cada uno es un faro, pero cada uno debe de encenderlo. O le diría yo, animarse a encenderlo. Y al animarse a encender ese mismo faro, el cual poseen, conlleva una responsabilidad mayor por sobre todo. Y esa misma responsabilidad parte desde lo que siente, parte de lo que está en su corazón y no en la misma mente. El encender un faro simplemente se remite a no continuar cediendo su energía, al no continuar sosteniendo sus mismos eslabones. Conlleva una responsabilidad mayor. Ese es el factor principal. Un faro de luz es aquel que desarrolla sus acciones y por afuera de la misma caja. Y deben de entender que un propósito principal también y proveniente de esa misma creación, de ese mismo virus virtual, es llevarlos nuevamente a la misma caja, al volver nuevamente a la misma caja de creencias, impedir, como les dije en su momento, el libre albedrío de cada uno, que es la conciencia, el volverlos nuevamente a que entren a esa misma caja y permanezcan por sobre todas las cosas, callados y sumisos, esa es la palabra. No se trata de seguir
o volver otra vez a fortalecer una sociedad sumisa a nivel mundial. Eso es lo que esas mismas creaciones durante eones de tiempo siempre han desarrollado y siempre les ha permitido enriquecerse, el de sostener constantemente una sociedad sumisa. Esa es la palabra. Hoy el humano es distinto. Deben de entenderlo. Y al ser un acciones destructivas, sin tomar determinaciones destructivas, a eso déjenme decirles. Pero podrán expandir esa misma energía y esa misma conciencia y simplemente entorpecer las acciones de estas mismas estructuras o estos mismos monopolios sociales o geopolíticos que durante muchísimos tiempos siempre instauraron unas condiciones sobre la misma tierra. Una desestructuración de sus condiciones. Por eso que es principal simplemente el ocuparse de uno y el estar simplemente pendiente de uno mismo y el mantener por sobre todas las cosas encendidas. Acá preguntan que están durmiendo mal y si de noche estamos yendo a otros planos y si es ese el agotamiento que se siente al despertar, porque a la mayoría le está costando dormir y después se levantan cansadas. Es muy normal y dentro de estas instancias y también por la misma vibración de la Tierra, que sea muy normal de que suelan despertarse en esas madrugadas. Como factor principal no deben y ni mucho menos asustarse. Es muy normal. También deben de entender de que el mismo cuerpo físico y dentro de la misma evolución está sufriendo modificaciones. Como también en el último momento o en el último tiempo sufrió una modificación su mismo ADN. El mismo ADN que normalmente ustedes conocían como las mismas y 12 hebras, con la misma elevación de la Tierra, ha sufrido modificaciones, pues todo está conectado. Se ha dividido ciertas, vamos a decirlo así, dentro de las 12 células, dentro de las 12 hebras del ADN, han sufrido modificaciones, 2 de esas mismas, y transformarse en 2 más, cada una. Pasar de ser de 12 hebras a 16. Es muy normal. El que duerman mucho menos de lo que normalmente estaban acostumbrados es algo normal. El que se levanten cansados o despierten al día siguiente con ese cansancio es normal. El cuerpo energético desarrolla acciones al estar en ese estado profundo de descanso. O sea, es muy normal, pues se encuentran comprendidos hoy dentro de lo que en su momento fue denominado como la misma multidimensionalidad también. Pero no se trata de que deban de estar constantemente pensantes al momento de despertarse en donde anduvieron, o que estarían dándole lugar a la mente. Otra vez. No, no es la forma. Es muy normal que se levanten cansados. O hasta en ciertos momentos no va a ser tan así. Tampoco hay la necesidad y por el cual deban de recordar dónde estuvieron o qué hicieron. Simplemente es que esas acciones, cuando estos acontecimientos se ven desarrollados o se ven manifestados, muchas veces contribuyen para desarrollar acciones en otros planos, pues todo es multidimensional. Ustedes son seres multidimensionales, como también muchas acciones se conllevan a recibir cierta información o al también a ser limpiados de ciertas energías. ¿Y eso tiene que ver con los cambios de temperatura del cuerpo acá? Porque de repente uno tiene mucho frío y de repente mucho calor. Es otra pregunta. Eso simplemente se refiere, como les he mencionado, al haber
surgido esa misma transformación de las mismas 12 hebras del ADN. El cuerpo físico también está cambiando. No se trata de que deban creer o sentir de que vayan a cambiar su apariencia. Está cambiando también el cuerpo energético, está tomando o adoptando una postura completamente distinta a la que ya estaban acostumbrados. Es muy normal que los cambios de temperatura surjan y se manifiestan con grandes calores o un frío sumamente entumecedor. No tienen por qué asustarse, no tienen por qué analizarlo. Simplemente deben de comprender de que están transformándose. Están dejando de ser quien creían que eran para ser realmente quienes son. Igual que el cansancio y los dolores físicos. Así es, precisamente. Por eso no se trata de que deban de estar analizando, sino simplemente sentir. El de desarrollar, como les he mencionado, acciones en otros planos, comenzará y a su momento a ser mucho más común. Como también al encontrarse en esos mismos lugares o en esos mismos planos, también simplemente habrá de ser para brindarle cierta información para su desarrollo dentro de este plano también. Acá preguntan por los ataques de pánico, que hay mucha gente medicada con ataques de pánico. Deben de comprender de que los mismos y ataques de pánico o desórdenes mentales, todo es energía y para nada real. El principal propósito de ese mismo desarrollo simplemente se encuentra instaurado los mismos miedos en ciertas energías, en ciertos acontecimientos y que durante esas mismas instancias o en los comienzos de cada uno se vieron manifestados. Nada más que fueron ocultas o permanecieron en un total y entero anonimato. O el pretender olvidarlas, esas mismas secuencias o los mismos acontecimientos. Todo es energía. En realidad, esos mismos ataques de pánico para nada son reales. Son simplemente creaciones de la misma mente y a través de la cual simplemente esa acción mental pretende impedir el verdadero desarrollo esencial al tomar ciertas determinaciones, al verdaderamente darse lugar a ser quien es uno en verdad. El miedo a decidir por sí mismo, el miedo a tomar verdaderas decisiones que lo habrá de llevarlos a hacerse sentir, o precisamente al sentir y al encontrarse plenamente y llenos de vida. Son simplemente miedos o creaciones provenientes de la mente. No hay necesidad de creer de que deban de ser reales. Los ataques de pánico no existen, deben de entenderlo. Bueno, pero si están medicados porque realmente no podían respirar, tienen que tratar de en un tiempo dejar la medicación, ¿verdad? El criterio del mayor desarrollo simplemente consiste, más allá de que se encuentren dentro de lo que es definido como una medicación, y más allá de que deban de tomar esa misma medicación, yo les diría de que simplemente sea comprendido de que al momento de hacer esa misma acción, que internamente lo comprendan de que habrá de ser simplemente la última. No se trata de que deban de estar pendientes de esa misma acción. Si como bien les mencioné en su momento, son seres sumamente autosuficientes, no se trata de continuar sosteniendo esa misma codependencia. Se trata de romper las estructuras. Se trata de simplemente permitirse confiar en uno, en creer en uno mismo y desterrar completamente esos factores externos o herramientas artificiales. Simplemente la mayor sanación del mismo cuerpo físico está en uno mismo, en permitirse uno mismo recordar y quién es y el por qué, aunque en realidad el por qué no es la definición en sí, el por qué simplemente es para la mente. Comprender el para qué se encuentran dentro de este plano existencial. Muchas veces esas reacciones o factores de ataques de pánico simplemente se manifiestan para evitar un desarrollo mayor desde la divinidad del ser. En ciertas instancias
Esos ataques de pánico, de ira o de miedo se manifiestan para evitar lo que en realidad el verdadero conocimiento se encuentra en la esencia del ser y que no pueda para nada manifestarse y expandirse. Entonces, al estar pendientes dentro de lo que ustedes conocen como el mismo horario o esa misma y simple medicación, su atención inevitablemente está puesta en esa simple pastilla o simple medicación y se están olvidando simplemente de uno mismo, de darse su lugar, su espacio. Por eso para nada se trata de estar pendiente del mismo afuera, sino estar atentos a uno mismo. Entonces, los mismos ataques de pánico para nada son reales, simplemente captan la atención y el estar pendiente de esas simples pastillas o medicación o como sientan de llamarle, y el estar distraído precisamente de su parte esencial, el de sostener esa desconexión. Esa es la palabra en sí. Bueno, no sé qué hora es, porque si no después se me corta. Acá preguntan si va a salir una vacuna, si hay que dársela. Es una pregunta que ya han hecho cuando habló Saint Germain. Y bueno, si va a partir muchos seres, pero estos son temas muy delicados, ¿no? Están partiendo muchos ya. Deben entender, y como les dije en su momento, muchas energías y al momento de emprender ese mismo viaje habrán de a su momento retornar para continuar con esto mismo que les ha quedado pendiente. Un tanto erróneo. Sí es comprensible y los entiendo, es triste, esa es la palabra. Puedo entenderlo. No hay que mirar los noticieros. Pero lo principal, deben de comprender de que esta misma creación, su propósito principal es el de instaurar precisamente o el de impedir el despertar de la conciencia, el mantenerlos en esa misma caja, el llevarlos a esa misma opresión. Deben de observarlo y sentirlo desde ese lado, que simplemente esta creación virtual, que para nada es casual, oculta un propósito sumamente relevante, un propósito que aún no ha sido develado y que ciertas instituciones y ciertas estructuras para nada les interesa el darlas a conocer, pues es más fácil esa misma manipulación para poder empujarlos hacia esa misma caja y que permanezcan en esa misma quietud y entero anonimato, en el que jamás puedan manifestar sus acciones, sus sentimientos, sus palabras, su verdad, el mantenerlos callados. A eso se refiere. Deben de observarlo de ese lado. Pero esas mismas energías, déjenme decirles que simplemente habrán de poder llegar a desarrollar sus acciones llegado su momento. No es que habrán de irse de este plano, sí, pero habrán de retornar para poder desarrollar todo aquello que les ha quedado pendiente. Estamos llegando a la hora, les aviso que se va a cortar y voy a volver a empezar. Te pido un segundo, un minuto, Crayon, que voy a volver a empezar. Ay, ahí se terminó uno, bueno, ahí lo empecé de nuevo. Bueno, yo creo que
estamos ya en 1 hora, así que no sé si querés decir algo más. Nos volveremos a encontrar pronto porque por lo que veo a todos les ha gustado el encuentro con tu energía. Lo importante, y en estos mismos y precisos momentos, es el que permanezcan en ustedes. Como bien les dije, son momentos de estar en su casa, el de resguardar esa conciencia, el estar en su casa simplemente habrá de permitirles resguardar esa conciencia desde la divinidad del ser como el tesoro o la fortuna más exacerbada. Deben de comprenderlo desde ese mismo lado. Más allá de que ciertas estructuras se ven enriquecidas de esa misma energía y que ustedes mismos ya saben, su mayor tesoro en estos momentos es simplemente la de preservar esa misma integridad y esa misma conciencia que está en ustedes. Muchas gracias. Y así es. Gracias por haber venido hoy y ahora vamos a darle nuestro saludo a Gus, que presta su cuerpo y su voz, que es un medium escribiente, parlante y sensitivo. También es vidente, les cuento. Y viaja multidimensionalmente y habla con los seres que han partido. Es una persona sumamente especial y bueno, considero que lo tienen que saber. Nuevamente, buenas noches. Una forma virtual de abrirles las puertas de esta casa, esa es la palabra. Sí. Lo importante, déjenme decirles, es que estén tranquilos. No es que estamos, ¿cómo podría explicarles? No hay que estar asustados, esa es la palabra. No hay que estar asustados. Es momento de estar Bueno, te damos las gracias